Vayamos por favor al Salmo 54, va a ser nuestro salmo de estudio de hoy. Amén. Estos salmos de instrucción, salmos que hablan de prudencia, salmos que hablan de abrir el entendimiento. Y si comprendemos la palabra, no solamente estos salmos, sino toda la escritura, pues vamos a poder entender la voluntad de Dios. Amén. Así que yo te pido a que podamos entregar primero en manos del Señor este tiempo. Amén. Cualquier otra distracción, no le demos lugar al enemigo. Solamente enfoquémonos en atender la palabra del Señor. Amén. Padre, bueno, Dios eterno, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por este tiempo y gracias, Señor amado, por tu presencia, Señor, mi Dios, que hace habitación en medio nuestro, Señor, porque donde estamos dos o tres en un mutuo acuerdo estás tú, Cristo, y sabemos, Señor, mi Dios, que hoy nos hemos reunido para escuchar tu consejo, tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, abre nuestro corazón, mi Dios, quita de nosotros, Señor amado, todo orgullo, Señor, y autosuficiencia, para que hoy solo podamos escuchar tu voz y aprendamos y lo apliquemos lo que hoy, Señor, aprendamos, sea poco, sea mucho, Señor, de lo recibido de tu mano, queremos darte también obediencia a ti. En el nombre de Jesús, amén. Leamos Salmo 54, dice la palabra del Señor: Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Miren, aquí es un salmo que prácticamente, como dice el encabezado, un masquil de David. Y si notas ahí dice: cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, no está David escondido en nuestra tierra. Es decir, ya te da ahí la pauta este salmo. ¿Cuál es el contexto? ¿De dónde viene esa historia? Para poder también aplicarlo a nuestras vidas. Amén. Y hay un pasaje, por ejemplo, en el Salmo 56:3 que dice: en el día que temo, yo en ti confío. Muchas veces tememos de muchas cosas que pueden pasar en nuestra vida o que van a pasar en un futuro, pero ese salmo nos anima a decir: Señor, el día que yo temo, yo en ti confío. Y es también prácticamente cuando David está igual, confiando en Dios, entendiendo que le estaban persiguiendo. Aún personas que había él confiado, porque estaba entre personas, en este caso los cifeos, ellos lo traicionaron, y es decir, que abrieron la boca y dijeron: hey, aquí está David, y dio parte a Saúl. Entonces, estamos viendo este tema de los masquil, amén, que dijimos que son prácticamente para los entendidos, amén. Y prácticamente habíamos visto la semana pasada, o bueno, hace unas 2 o 3 semanas, si no me equivoco, el Salmo 53, que en ese caso veíamos un poco a la necedad del hombre, ¿no? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pero también eso nos hacía notar que muchas veces nosotros decimos en nuestros actos que no existe Dios. Por eso dice Tito 1:16, hablando de los cretenses, que son personas, dice ahí, grotescas, muy sanguinarias, y dice ahí que con sus labios profesan a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, cuando negamos a Dios, es cuando nuestros actos no van en concordancia a nosotros, a lo que creemos. Por eso que este salmo también dijimos que va relacionado al Salmo 14, que es prácticamente idéntico, amén, pero fueron insertados en el Salterio, es decir, en los salmos, estos dos salmos juntos, valga la redundancia, ¿no? Entonces, ahí habíamos visto, ¿no? Como quizá lo importante de estos salmos masquil, de ser entendidos, de ser prudentes, amén, de dejar nuestra necedad, no solamente profesar que conocemos a Dios y con nuestros hechos negarlo. Y habíamos visto la vida de Nabal, ¿te acuerdas? Nabal, que significa su nombre, insensato, perverso, ¿no? Y otra palabra que suena quizá muy fuerte, ¿no? Pero ahí lo dejaremos. Pero ahí habla de aquel que carece de discernimiento espiritual. No el falto de inteligencia, sino el que carece de discernimiento espiritual. Porque muchos pueden ser inteligentes.
es decir, ser preparados, estar capacitados, ser, no sé, pues tener un negocio o ser profesional, pero con nuestros hechos, eso es lo que refiere la palabra, es decir, no tener un discernimiento espiritual. Por eso aquí nada tiene que ver la inteligencia humana, que Dios también te dota en ese sentido de inteligencia, sino el discernimiento espiritual. Y aquí vamos a ver algo muy interesante en este salmo de David, cuando él dice, sálvame por tu nombre. Pero vamos al contexto, vamos a 1 Samuel, de matar a David. Sigue Saúl con ese espíritu, es decir, de destruir el propósito de Dios, ¿no? Y entonces ahí en el Salmo 23, David está en el desierto, y para resumir, vamos al verso 15. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Qué hermoso, fortalecernos en Dios. No temas, pues no te hallará la mano de Saúl, padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Qué tiernos, Jonatán, ¿verdad? Decirle, tú reinarás y yo seré segundo. Pero después sabemos que él muere en batalla, ¿no, Jonatán? Ok, sigamos. Y dice, y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Jores, y Jonatán se volvió, dice ahí, a su casa. Después subieron conforme a tu deseo y en la mano vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Y pues ahora aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite y quién lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Y bueno, sigue ahí el relato. Es decir, los feos dieron parte, esos feos, dieron parte a poder soplar, ¿no? Ahí la noticia, chismear y murmurar, que pues David estaba entre ellos, para que Saúl venga y los mate. Por eso que ahí David en el Salmo 54, si regresamos a nuestro texto, lo dice, sálvame por tu nombre. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí. Estos feos es interesante que formaban parte de la tribu de Judá, es decir, parte del pueblo, pero actuaban como gentiles. Y es una contradicción para nosotros, que nosotros de la misma manera seamos hijos de Dios, seamos, es decir, tengamos una reputación quizá afuera o en la familia, wow, tú vas a la iglesia, pero de repente nos comportamos como gentiles. Por eso David está diciendo, extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. Pero ahí también hay una enseñanza, ¿verdad? Ser nosotros feos eran parte de la tribu de Judá como gentiles, es decir, actuar como si no tuviésemos nosotros a Dios. Es decir, actuar de la misma manera como nosotros actuábamos en la vida pasada, ¿no? Por eso que Cristo ahora mora en nosotros. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Entonces este Salmo 54 nos habla de un lamento, ¿no? Es decir, como muchos lamentos que vemos en estos salmos, pidiendo ayuda, y no desea el mal a nadie, sino que dice también en algunos salmos, ya hemos visto de los masquil, que hace mención al Señor, tú eres quien defiende mi causa, tú eres, Señor, quien peleas por mí. Es por eso que vemos ahí, si no me equivoco, hoy conversaba con mi hijita, y ahí le decía, ¿verdad? Cuando Jesús mismo está cargando y le escupían y lo laceraban y lo maltrataban, no abrió su boca. Es decir, después fue a la cruz y en la cruz decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Es decir, a veces tenemos que callar como Jesús lo hizo, y Pedro mismo lo dice, es decir, que en ese momento solo Jesús encomendó la causa a quien juzga justamente, nada más, ¿no? Es decir, en ese sentido, los salmos van refiriéndose a eso, porque bien el apóstol Pablo en Romanos 12 dice que venzamos el mal con el bien, no deseemos el mal a nadie, ni nos venguemos nosotros mismos, sino de Dios es la venganza, dice el Señor, dice ese texto, ¿verdad? Por eso dice, venzan el mal haciendo el bien. Y es de la manera que nosotros debemos
entender todo eso. Amén. Y es interesante, por ejemplo, este domingo va a estar muy hermoso. Mejor no me adelanto porque va a ser mucha presencia de Dios en la cual hoy vamos a estar. Amén. Pero les dejo ahí para que no les voy a decir qué vamos a ver. Ok, muy bien. Entonces, aquí habla de un lamento, ¿no? Y ahí está. Le informan a Saúl el padre. Piadosos están bajo amenaza. Dice acá, extraños se han levantado contra mí, violentos buscan mi vida. El que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Es decir, puede ser un salmo que ahora te estás identificando. A que es un salmo al cual tú puedes también dedicarlo a alguien. Por eso que la palabra de Dios, primero, como dice, ¿no? Consolemos a los demás, así como Dios nos consuela, ¿verdad? Parafraseando ese texto. De la manera que sois consolados, consuelen a los demás. Entonces, cuando Dios nos consuela en una palabra, sea esta o varias que el Señor te va consolando, tú consuelas también de esa manera a aquel que está pasando esa situación. Es decir, no debemos decir, este salmo hoy como que no va en relación a lo que yo estoy viviendo, pero si somos entendidos, eso es masquil, instrucción, y vemos que alguien está pasando esa situación, que le están persiguiendo, que alguien está atentando contra su vida, es decir, se han levantado contra alguien, entonces dígale ese salmo, amén. Por eso así es. También otras cosas con nuestros hermanos. Que oremos por aquellas personas, no solamente por nosotros, que quizá no tenemos problemas. Quién sabe, tal vez alguno no tiene problemas, pero sí, ponte a pensar en aquellos que sí lo están pasando feo. ¿Ok? Entonces, es una palabra para todos nosotros. Y luego dice, sálvame de los violentos. Es decir, aquí está describiendo David la circunstancia. Hombres violentos sin respeto por Dios. Eso es la traducción. Hombres violentos sin respeto por Dios. Dice, no han puesto a Dios delante de sí. Si tú me acompañas a ese verso 3, pero en la Nueva Traducción Viviente dice, pues me atacan desconocidos. Gente violenta trata de matarme. No les importa Dios en lo más mínimo. Entonces, sí, es decir, alguien de la tribu de Judá, pero que actuaban como gentiles, que como dice aquí, no les importaba a Dios en lo más mínimo. Era gente violenta, es decir, que trataban de matar ahí a David. Entonces, debemos reflexionar en ese sentido. Buscan mi vida, ¿no? Y ellos estaban, dice ahí, apelando al nombre de Dios, ¿no? Y al hablar del nombre de Dios está hablando de su misma presencia, su carácter, ¿no? Es decir, apelar al poder de Dios. Y cuando también la palabra menciona ahí extraños, se refieren a personas no pertenecientes a Israel, ¿no? Es decir, gente que actuaba como gentiles, ¿no? Pero también ese término es relacionado como soberbios. Y por ejemplo, el Salmo 86:14 habla esa palabra como aplicando a los israelitas cuando son infieles. Es decir, no es solamente una palabra que va dedicada a alguien que no es del pueblo de Israel, sino que también los de Israel, cuando actuaban de esa manera, eran considerados también soberbios, infieles. Y también eso nos debe igual llamar a la reflexión. Luego dice, Dios es el que me ayuda. Esa es una oración dirigida a Dios, ¿no? Y una oración sensata a Dios, quien nos prometió ayuda y sostén, ¿no? Cada día. Por eso que Jesús nos enseñó a orar, ¿no? Líbrame del maligno, ¿no? Líbrame del mal. Señor, líbrame del maligno. Es decir, aún Pablo mismo y los apóstoles decían, ¿cuántas veces Dios nos ha librado de la boca del león?
¿Cuántas veces Dios nos ha librado de gente perversa? Porque no de todos es la fe. Entonces, es bueno que oremos de la misma manera. No solamente cuando estamos siendo perseguidos hoy, o estamos siendo evidenciados que gente se amotinan contra nosotros, porque aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá nuestro corazón, amén. Aunque se levante guerra, yo estaré confiado, dice la palabra de Dios, amén. Pero debemos nosotros orar igual, en ese sentido, en todo tiempo. Entonces ahí David también está pidiendo, ¿no? Que así Dios devolverá el mal a sus enemigos. Es decir, lo que planean en contra de mí, Dios también igual va a hacer que ellos igual paguen. No está deseando el mal, ningún salmista deseaba el mal, sino era una forma de decir, Señor, tú ve lo que está pasando y pelea por nosotros. Por eso que Pablo mismo decía, somos como ovejas llevadas al matadero, ¿no? Y decir, bien nuestra hermana lo compartía, ¿verdad? Qué expresión, ¿verdad? Es como que nosotros en ningún momento debemos. Dice ahí el Salmo también, traeré un sacrificio voluntario de presencia y el favor de Dios. Por eso dice, voluntariamente sacrificaré. Aunque me estén persiguiendo, aunque esté pasando problemas, aunque esté pasando esta situación, seguiré voluntariamente anhelando la presencia de Dios. Es decir, ahí hablaba de una ofrenda de paz, ¿no? De celebrar la bondad de Dios, cenando en su presencia, ¿no? Eso significa es una ofrenda voluntaria, ¿no? Entonces los planes de los violentos no pueden apartar a los fieles de Dios para siempre. Por más que situaciones adversas estemos pasando, siempre debemos nosotros entregarnos al Señor. Amén. Y buscar su presencia. No miraban ni obedecían al único Dios verdadero, así como Dios lo hacía. Cuando tú te encuentres en un lugar, así como tú estás adorando a Dios, pero ves que a tu alrededor la gente no adora como tú adoras. Es decir, solamente confía en el Señor. Amén. Y ahí el salmista estaba viendo a sus enemigos como enemigos mismos de Dios. Por eso David decía, ¿no? Estaba afirmando su fe en aquel que lo iba a ayudar. Y esa palabra ayudar es la palabra hebrea azar, habla de auxilio, habla de aliado, es un verbo que sugiere o denota asistencia militar. ¿Te acuerdas cuando Pablo mismo decía, no? Oren por todo, no se preocupen por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración de gracias, acción de gracias, ¿no? Parafraseando ese texto, creo que está en Filipenses 4:6. Y el Dios dice, guardará, montará guardia, esa es la palabra guardará, en paz sus vidas. Si alguien me lo lee sería lindo, amén. Y guardará en completa paz sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús, es decir, montará guardia. Es lo que también aquí el salmista está diciendo con este verbo, ¿no? Es decir, una asistencia militar. Dios mismo monta como una guardia ahí para poder cubrir tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que también el Salmo 34, si no me equivoco, dice, ¿no? Que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que lo temen y él los defiende. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Cristo, ¿no? Es una cristofanía, ¿no? Es decir, hace mención a Cristo preencarnado. Es decir, Cristo mismo habita y te defiende cuando tú le temes. Amén. Él monta guardia, ¿no? ¿Han encontrado Filipenses 4:6-7? ¿Dice eso? ¿Quién no quiere leer? Filipenses 4:6. En ti persevero, porque en ti acampa. Amén. 26:3 de Isaías. ¿Y Filipenses 4:6? Amén. ¿Qué dice? Amén. Amén. Y el Dios dice, verso 7, la paz de Dios. Amén. Amén. Entonces la paz de Dios dice, guardará vuestros corazones
y vuestros pensamientos, ¿qué dice? En Cristo Jesús. Amén. Entonces por nada estemos afanosos, sino oremos. Amén. Y Dios es quien acampa alrededor nuestro. Aleluya. Amén. Amén. Entonces ese verbo habla de esa ayuda de Dios, ¿no? Y afirma David que Dios derrotará y dará su merecido a sus enemigos por sus maldades, ¿no? Es decir, en ese sentido vemos que Dios es quien pelea por sus hijos. Por eso Dios nos libra siempre de vez en cuando, podemos decir, de la boca del león, de hombres malos, perversos, como decía Pablo, porque no de todos es la fe. Y terminamos leyendo nuevamente. Entonces, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Si estás pasando una situación, esa sea tu oración. Si conoces a alguien que está pasando una situación similar, comparte ese salmo con él o con ella. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí, no toman a Dios en serio. He aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad, y voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Interesante acá, por ejemplo, cuando dice ahí, ¿no? Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. No deseemos el mal a nadie, Dios es quien hace justicia. Pero cuando dice córtalos por tu verdad, es interesante que cuando hay un salmo, y también Pedro lo dice, ¿no? Que así sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La hierba también hace referencia a hombres malos, a hombres violentos, ¿no? Que así es el hombre, dice, malo y perverso, que se seca como la hierba, ¿no? Pero bueno, eso tal vez lo veamos más adelante. Amén. Nos ponemos de pie y oremos para terminar. Así que sea nuestra oración y también compartamos también este salmo, el mensaje con alguien que está pasando estas situaciones. Cuando a veces hay personas que, como decían los salmistas, Señor, escucha nuestra oración y defiende, Señor, tu propósito, Dios. A ti encomendamos nuestra causa, Señor. Y así como decía